Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. El movimiento evangelístico Visión en Acción presenta su programa Jesucristo a las Naciones con el predicador William Obed. Quédese con nosotros. Ante la majestad de Dios. Aleluya. Bendiciones a cada uno de ustedes en este día maravilloso que Dios nos da. Bienvenidos a su programa en esta mañana bendecida, en esta mañana donde podemos disfrutar de todo lo bueno de Dios cuando nos conectamos y apartamos el tiempo y nos conectamos a Dios. Queremos, como siempre, ¿verdad? En este programa lo hacemos iniciar orando, pues queremos hacerlo así, de esa misma manera, en esta nueva oportunidad, en esta ocasión también. Y usted ahí donde está, en casa, en el mercado, en el trabajo, en el auto, descansando por ahí, o de repente alguien tiene la radio puesta por ahí, o quizás en lo que es el Facebook de la radio, donde sea que usted está sintonizando este programa, que Dios le bendiga ahí. Que las bendiciones de Dios, el amor de Dios y todo lo bueno que Dios tiene sea manifiesto en su vida. Vamos a orar. Amado Padre que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias por lo bueno que eres, lo maravilloso que eres. Y esta oración no queremos que sea una oración rutinaria, algo solo para que se oiga bonito lo que se está diciendo, sino que queremos que sea de nuestro corazón hacia ti. Queremos que obres en cada una de nuestras vidas. Queremos que tu poder, que tu amor sea real en nosotros. Que tu Espíritu Santo, Dios, llene nuestras vidas. Que tu poder, que esa luz que brilla, Señor, en la tierra por medio de cada uno de tus hijos, de cada una de tus hijas, Padre, como está establecido en tu palabra, que hemos de ser luz de este mundo, que esa luz brille donde cada uno de tus hijos e hijas están, Señor. Por medio de cada uno de ellos, que tu luz se manifieste ahí en cada uno de esos lugares. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Toma control de este programa, toma control de todo lo que se va a estar llevando a cabo. Danos el discernimiento de tu Espíritu para profundizar y navegar, por decirlo así, en tu palabra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero decirles que tenemos un tema, como son todos los temas de la Biblia, por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos un tema muy, muy importante, que nos va a ayudar
a entender muchas cosas, ¿verdad? No solo de nosotros mismos y nuestra identidad y nuestra, ¿cómo poder decirlo así? Hasta genética, ¿verdad? Espiritual y muchas otras cosas que también son parte de lo natural, porque acordémonos, hay la forma en que Dios estableció las cosas como el creador. Cada planta tiene una genética, un ser humano tiene una genética, ¿verdad? Las semillas que dan cierto fruto tienen una genética, un código, por decirlo así, donde está compacto, ¿verdad? Su esencia, y eso es lo que es, ¿verdad? Según su género, ¿verdad? Producirá y según esa genética. Entonces hay cosas que tenemos que entrar a verlas parte por parte para que las podamos entender. Pero créame, es algo muy interesante y la verdad, pues yo soy uno más de los que estoy aprendiendo cada día más de Dios, de su palabra, ¿verdad? Estoy lejos de ser perfecto, pero lo que sí puedo decir, y Dios es el que conoce cada uno de nuestros corazones, que cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, como dice su palabra, contrito y humillado, reconociendo la grandeza de Él y que nosotros nada somos. Él, ¿verdad?, no tiene ni la más mínima necesidad de nosotros para su existencia, para su poder, para su grandeza, para su reinado o gobierno eterno. Entonces, no es que Dios nos deba algo, es que Dios tiene que hacer esto porque sí, ¿verdad? No. Simplemente la situación es que los necesitados de Él somos nosotros, ¿verdad? Y cuando entramos con esa humildad delante de su presencia, con ese respeto, temor o respeto a Él, ¿verdad? Él mira que somos conscientes de nuestra realidad, ¿verdad? Y bueno, y está establecido en la Biblia, dice que Él ve de lejos al altivo y atiende al humilde, ¿verdad? Entonces un corazón contrito y humillado, Dios no lo echó fuera. Vaya, por ejemplo, antes de iniciar, si vemos estas dos palabras, y no me quiero meter mucho a esto porque quiero entrar al tema. Si usted mira cómo se escribe, ¿será coincidencia? No lo sé. ¿Cómo se escribe humildad? ¿Verdad? Humil, y llegamos hasta ahí, ¿verdad? Humil, y luego sigue la parte de dad. Pero humil, y en vez de la L le ponemos una LY, ¿verdad? Las dos L's juntas, la LY. Humil, ¿verdad? Humillación o humillado, ¿verdad? Entonces, la humillación y la humildad de alguna forma están relacionadas. Entonces, cuando nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, o un corazón humilde, en otras palabras, Dios no nos va a echar fuera. Él atiende al humilde o al humillado. Dios es maravilloso. Muy bien, entramos al tema, y el tema de hoy géneros de semillas, ¿verdad? Y algunos pueden decir, ¿y ese tema cómo será?
trata de la agricultura, pues se va a asombrar cuando entremos al tema. No se lo pierda, quédese con nosotros hasta el final. Y bueno, vamos a iniciar. Génesis capítulo 1, versículo 11. Oiga lo que dice. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Muy bien. Entremos. Si vemos hasta ahí, ¿verdad? Lo primero que se nos viene en mente a nosotros cuando escuchamos la palabra semilla y tierra, porque aquí lo que está hablando es, ¿verdad?, que su semilla esté en él sobre la tierra. Entonces estamos hablando de semilla que está siendo sembrada, plantada, sembrada, ¿verdad?, sobre la tierra, como dice aquí. Entonces lo primero que se nos viene a nosotros: semillas de maíz, semillas de frijol, semillas de arroz, semillas de ayotes, de naranjas, de manzanas. O sea, hemos visto las semillas y sabemos que todo este tipo de fruto, ¿verdad?, proviene de la tierra, de algún tipo de árbol o planta, ¿verdad?, pero tiene su esencia en la semilla. Entonces, una semilla, de manzana no va a dar un árbol de limón, por decir algo, ¿verdad? Su genética está compacta. O sea, ese árbol, ¿verdad?, de manzanas, o según su género, como dice, entonces hay diversidad, o árbol de naranjas, o árbol de mandarinas, o árbol de toronjas, ¿verdad? Está compacto en una semilla. Esa semilla llegará a ser un árbol si la semilla su genética es de manzana, pues producirá un árbol de manzana. Entonces ahí en esa semilla está compacto un árbol de manzana. O sea, esa es la genética. Eso es lo que va a llegar a ser, ¿verdad? Pero ahí tiene la genética. Ahora, interesantemente, estaba viendo un documental el otro día, y hay semillas que se han perdido en el paso de la historia, ¿verdad? No sabemos qué se perdió cuando el diluvio, por ejemplo. No sabemos, y los científicos, ¿verdad?, han estudiado que existieron diversas otros tipos de frutas y cosas que ya en nuestro tiempo ya no existen. No las vamos a conocer, ¿verdad? No las conoceremos porque ya se extinguieron. Ya la genética de esos árboles o plantas, ¿verdad?, se extinguieron porque esas semillas se extinguieron en el paso del tiempo. Entonces lo primero que se nos viene a la mente a nosotros cuando pensamos semilla, tierra, sembrar y frutos y árboles y todo esto, plantas, son esas semillas físicas, ¿verdad? La semilla de manzana, de arroz, de frijol, o sea, la semilla física. Pero aquí está una parte muy interesante.
Si entendemos que para que un árbol de manzanas exista, tiene que haber una semilla, ¿verdad? Para que eso venga a la existencia, tiene que haber una semilla. Algo que tenga la genética para producir ese árbol. Ahora, pero todo esto que vino a existir, que no existía, o sea, antes de los diferentes géneros de semillas que hubo entonces para que luego todo esto viniera a existir, porque antes de esas semillas no existían. Entonces, aquí está. La primera semilla que fue sembrada en la tierra fue la palabra de Dios. Y esta semilla en sí, oiga esto, también tiene una genética. Acordémonos, la genética, o sea, un árbol de manzana está compacto en la genética de la semilla. Un árbol de lo que sea, ¿verdad? Un árbol de naranjas está compacto en una semilla con la genética de naranja, de árbol de naranja o de limón o de lo que sea, pero está compacto ahí. Entonces, y luego viene a ser o viene a existir ese árbol. Y si estudiamos los misterios y lo de Dios, lo del Creador, ¿verdad? Podemos entender de que Él es tan detallado en lo que Él hace, ¿verdad? Y cómo tiene su funcionalidad, lo que Él hace. Entonces, esa palabra tiene una genética espiritual para producir de lo que no era, lo que es, ¿verdad? Muy interesante lo que vamos a ver ahora, por lo menos para mí. Si nosotros vemos y estudiamos en lo que es el aspecto espiritual de las cosas, Cristo dijo que era necesario que la semilla muriera para que lleve mucho fruto. Ahora, uno de las formas de identificar al Hijo de Dios, ¿verdad?, es como el verbo de Dios. Y en ese ejemplo de que el grano muera o la semilla muera para producir mucho fruto, ¿a quién o a qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo a sí mismo. A sí mismo. Ya no era una semilla física como la semilla de la naranja, como hemos estado mencionando, la semilla de la naranja, una semilla de arroz, una semilla de frijol que se planta, luego crece, nace una planta y sale mucho fruto, sino que era una semilla distinta, pero no dejaba de ser semilla. Y una de las cosas que también está en la Biblia dice que Dios envía su palabra, y que ésta cumplirá aquello por lo cual fue enviada. Entonces, ahora pongamos los dos ejemplos acá de la semilla de la palabra y las semillas naturales que conocemos de los diferentes géneros de frutos, de plantas y árboles. Vemos que, ¿verdad?, cada
semilla tiene un propósito de ser. Por ejemplo, si usted va y va a sembrar maíz, el propósito final, ¿cuál es? Si usted siembra una semilla de maíz, el propósito es tener una mata de maíz. O sea, ese es el propósito, ese es el fin, ¿verdad? Que nazca la planta y tenga fruto, ese es el fin. Entonces, igual la palabra de Dios es sembrada con un fin, ¿verdad? Para que produzca aquello por lo cual fue enviada o sembrada. Y en este caso estamos viendo esta forma de describirse al Hijo de Dios, que el grano tenía que morir, o la semilla tenía que morir para llevar mucho fruto. Y Él, una de las formas en las que lo conocemos es el Verbo de Dios. Y esto ahora, conectando los puntos en cuanto a este tipo de semilla, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios es de diferentes formas, o sea, tiene una multiforma de expresarlo Dios de esta manera, ¿verdad? Porque de tiempo antes ya había palabra acerca del misterio del Hijo de Dios. Entonces, veamos algo aquí. Nosotros también somos como una semilla. Ya se lo voy a explicar. Una de las cosas que se dice acerca de nosotros los humanos en la Biblia, dice que somos como la flor del campo. Por la mañana es y por la tarde deja de ser. Esto refiriéndose a la parte natural de nosotros, porque está la parte espiritual que es eterna. O sea, el ser humano es eterno en el sentido que fuera de este cuerpo o estará en la gloria eterna de Dios o estará en un lugar de condenación eterna. Pero eso es en la parte fuera de este cuerpo físico, fuera de este cuerpo natural. Pero refiriéndose a este cuerpo natural, ¿verdad? Nos compara con una planta, que en este caso es una flor del campo. Por la mañana está en su esplendor, en su belleza, en su fuerza, pero luego por la tarde empieza poco a poco a marchitarse este tipo de flor del campo que menciono. Entonces ahora, véase algo. Y en la parte humana y en la parte natural, por ejemplo, si usted tiene, vamos a poner el ejemplo de un girasol, ¿verdad? Que es un tipo de planta o flor, no sé si es, pero en sí un girasol. O sea, el girasol nace, ¿verdad? Y está y crece y llega a dar sus semillas también, porque en sí, acuérdense lo que dice aquí, que su semilla esté en él. O sea, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. O sea, el árbol también no es solo trae el fruto, sino que trae más semilla, porque dentro del fruto viene más semilla. Por lo normal, si vemos los ejemplos de las manzanas, naranjas, limones, toronjas, veamos otro tipo de frutos como las sandías, los melones. O sea, viene el fruto, pero dentro del fruto viene más semilla, ¿verdad? Entonces ahora, el girasol cuando empieza a marchitarse, la semilla empieza a caer sobre la tierra. Ella se marchita y muere, pero como
sembró semilla de sí misma, o de sí mismo, no sé si es el girasol o la girasol, el girasol creo que es, ¿verdad? Entonces, murió, pero sembró semilla de sí mismo, ¿verdad? Entonces, ese un girasol hace que nazcan muchos otros más girasoles cuando murió y su semilla cayó en tierra, ¿verdad? Entonces, ahora veamos algo aquí. Primero vamos a ver el aspecto natural y luego vamos a ver el aspecto espiritual. Nosotros los seres humanos, comparados a una flor del campo, en nuestro vigor, ¿verdad? Por lo menos la mayoría de los humanos también tienen semilla donde nacen. En este caso, si son las plantas, si era un girasol, nacen otros girasoles. Si era una rosa, nacen otras rosas, ¿verdad? Si eran un limón, pues nacen otros limones, ¿verdad? Porque cuando el limón se pudre o se marchita, cae y se pudre en la tierra, pero la semilla ahí va y queda en la tierra, ¿verdad? Ahora, las condiciones adecuadas para que nazcan es otra cuestión, pero que en sí trae para multiplicarse, ¿verdad? Ahora, en el aspecto natural, ¿verdad? Y como estamos siguiendo el ejemplo, un melón, pues nacen otros melones. Un humano, nacen otros humanos. En el aspecto natural. Nuestros hijos. Un día nosotros moriremos como la flor del campo que dice la Biblia, nos marchitaremos, pero también en el aspecto natural dejamos nuestra semilla, ¿verdad? Que la tenemos en nosotros mismos y nacen. Entonces, un día usted y yo no estaremos, puede ser que los que estén sean nuestros hijos, luego nietos, bisnietos, pero esa genética persiste, ¿verdad? Porque de usted salió en el aspecto natural. Pero no quiero entrar tanto a ese aspecto, pero sí ver cómo la primer semilla de Dios da la pauta al funcionamiento de todo lo demás conocido como semilla, multiplicación, ¿verdad? Todo esto por la genética de la primer semilla que hizo que todas las demás existieran o vinieran a ser, que es la palabra de Dios. Ahora, ese verbo, esa palabra de Dios, esa semilla, ese grano que tenía que caer en tierra, morir para llevar mucho fruto, que se llama Cristo Jesús, ya entrando al aspecto espiritual de las cosas. También tiene una genética. También se le conoce como el linaje de Cristo o la simiente santa de Dios, ¿verdad? Ahora, en su muerte, porque él mismo le había dicho que el grano tenía que morir, y su resurrección, ¿verdad? Vemos que ese fue el formato de esa semilla. Esa semilla en su genética traía vida, ¿verdad? Entonces, si vemos el funcionar de cómo esa semilla, el verbo, la palabra viviente de Dios, por decirlo de esa manera, viéndolo desde ese punto de vista y ese aspecto de Cristo, que vino a cumplir lo que Dios había determinado que cumpliera, el propósito por el cual Él venía a la tierra. Parte de su función es la resurrección, o en otras palabras, la vida.
Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Entonces, otro de los aspectos interesantes de nosotros, los seres humanos, porque acordémonos, la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Pero también la multiforme funcionalidad de lo de Dios. Y viéndonos a nosotros, ¿verdad? Nosotros también somos tierra. Ahora, esto, si queremos verlo desde la creación, el primer hombre, que es la genética humana que todos traemos. Si usted es humano, usted trae la genética de Adán, ¿verdad? Adán también, entiendo, significa o representa, si vemos Adán, ADN, ¿verdad? El ADN humano, ¿verdad? Entonces, pero el segundo Adán nos trae, que es Cristo, porque por el primero morimos, y el primer Adán fue tomado ¿de dónde? De la tierra, ¿verdad? También en otro pasaje, viéndolo desde el aspecto espiritual, dice, está la buena tierra, la tierra entre espinos, la tierra entre pedregales, la tierra junto al camino, refiriéndose a quiénes, a nosotros los humanos, y la semilla, que es la palabra de Dios, que cae en la tierra, en diferentes tipos de tierras. Entonces también somos tierra. Entonces, cuando Él muere, esa semilla, que es ahora palabra, por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, también eso tiene una multiforma de aplicarse, pero vamos a verlo desde acá, ¿verdad? Cuando nosotros como tierra recibimos esa semilla que es palabra, que es la misma primer semilla que hizo que todo existiera, que salió de la boca del Creador. Recibimos palabra de Dios, porque toda palabra real de Dios nos va a llevar a un punto central que se llama Cristo. Él es el centro de todo, a lo que todo tiene que llegar. Por eso hablamos de creer en una doctrina cristocéntrica, no el humanismo que se centra en el ser humano como el centro de todas las cosas, ¿verdad? Sino cristocéntrico. Entonces, todo viene a dar ahí. Entonces, cuando la tierra recibe palabra de Dios, esa palabra, ¿verdad?, que sale de la boca de Dios, nos lleva a ¿cómo podemos poner este ejemplo? A una esencia central de todas las cosas, ¿verdad?, que se llama Cristo, el Verbo de Dios. Y es ahí donde surge ya no el nacimiento natural del primer Adán, que es el ADN humano, la genética humana solamente, sino que ahora un ADN espiritual, que es según el Espíritu Santo de Dios. Porque dice el que nace del Espíritu. Estos son los nuevos nacimientos, ¿verdad? Nacer de nuevo. Pero ¿cómo es que este proceso surge? ¿Verdad? La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y la palabra de Dios qué es? Si lo vemos desde el principio o inicio de las cosas, es una semilla, ¿verdad? Es una semilla.
todo árbol, toda planta, todo animal, todo código genético vino a existir de una primer semilla que se llama palabra, que salió de la boca de Dios. ¿Verdad? Entonces recibimos palabra de Dios. Y ese grano que murió para llevar mucho fruto, empieza a brotar esa misma genética de Él, el mismo espíritu que moró en Él cuando Él predicaba en la tierra, el mismo espíritu que moró en Él cuando se levantó de entre los muertos, el mismo espíritu que dijo que enviaría para ser derramado sobre toda carne, como dice la Biblia, refiriéndose al humano, pero que lo reciba a Él, se hace realidad. Y nacemos una planta nueva de un grano que murió hace más de 2000 años. Y nos trae, porque en su genética está vida. Vida. Los que estaban muertos, que fue lo que nos trajo el primer Adán, la muerte al ser humano, tanto física como espiritual. Él nos trae vida. Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y es ahí donde la manifestación gloriosa del propósito de Dios, al enviar esa palabra a la tierra, al enviar, ¿verdad?, esa semilla a la tierra, tiene su mayor expresión y manifestación eterna. Pero este proceso del nuevo nacimiento surge mucho antes de la resurrección de los muertos en Cristo, ¿verdad? Esto es, desde que la semilla entró, la palabra, hubo fe, porque dice justificados por la fe, porque uno diría, ¿cómo, verdad, este asesino o cómo esta prostituta va a poder ser parte del linaje, de la simiente santa de Dios, si lo que ha hecho no es ni lo más mínimo santo en ninguna manera o forma? Pero la genética de la semilla, ¿verdad?, trae justificación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces alguien puede decir, ¿cómo se justifica que este hombre le haya quitado la vida a otro hombre? Estamos poniendo los casos más extremos. Y va a entrar al cielo y ser parte de una ADN o genética espiritual de la simiente santa de Dios. La misma semilla trae esa funcionalidad, por decirlo así, ¿verdad? Que somos justificados, no por las obras, porque por las obras, como decimos aquí en Honduras, estamos reventados. Pero por la fe en aquel que en su esencia es santo, por eso su simiente es santa, es justificado, santificado por medio de la fe. Recibir, creo en Él y lo recibo, dejo que entre, quiero ser esa buena tierra y que empiece a producir en mí el fruto de su esencia, el fruto de su linaje, de donde nacemos. Si nacemos por el Espíritu, está escrito
Así es que surgen los verdaderos nuevos nacimientos. Entonces, ese mismo fruto, como planta o árbol, se dará el fruto del Espíritu. Porque en nuestra esencia ahora, por su muerte, ¿verdad?, y resurrección, cae en nosotros su palabra y produce vida, ¿verdad? Y nacemos. Ya estábamos muertos, pero nacemos a la vida por medio de Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, dice su palabra. Muy bien. Entonces, ahora, una de las cosas que también tenemos que aprender o ver, ¿verdad?, dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, no nos estamos enfocando mucho a lo natural, ¿verdad?, de la creación, sino enfocándonos a la primer semilla, que es palabra, que salió de la boca de Dios para dar vida, ¿verdad?, a todo lo que hay, la hierba verde, los árboles, los animales, ¿verdad?, las aves. Habla aún acerca de los monstruos marinos, ¿verdad? Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Luego dice, luego dijo Dios, versículo 24, dijo Dios, palabra que salió de la boca de Dios, una semilla espiritual, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y así fue. Lo que no era, fue. ¿Verdad? Y todo lo que existe fue creado y llevaba dos elementos: palabra de Dios y fe, ¿verdad? Eso lo vamos a estar viendo posiblemente en otra nueva ocasión. Entonces ahora, otra de las cosas, ¿verdad?, que quiero que veamos, véase esto. 1 Corintios capítulo 12, oiga esto. Vamos a leer desde el versículo 4, capítulo 12 de 1 Corintios. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Acordémonos que el nuevo nacimiento es en el Espíritu, ¿verdad? Y de este Espíritu Santo de Dios, en otro pasaje también se le llama el Espíritu de Cristo, parece. Se produce el fruto del Espíritu en nosotros, pero esa es nuestra esencia ahora. Dice vivir en el Espíritu. Luego dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahora dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Verdad? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muy bien. Entonces, cuando la palabra de Dios, la semilla de Dios ha caído en nosotros, ¿verdad? Porque hemos abierto nuestro corazón en fe a Cristo, a su palabra, las palabras que salen de la boca de Dios, a esa buena semilla, ¿verdad? Y vamos a ver después, en otra ocasión, la parábola del sembrador. Había buena semilla que se sembraba en la tierra, pero dice, un enemigo llegó y sembró una mala semilla, que su fruto era un mal fruto llamado cizaña, me parece que es, ¿verdad? Entonces no era el buen fruto del trigo. Entonces, pero cuando nos abrimos a la buena semilla de Dios, ¿verdad? Vamos a producir todas estas cosas del Espíritu, porque esa es nuestra genética espiritual. Aún dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo, como pertenencia, como su linaje, como parte de la simiente de Cristo, ¿verdad? Entonces estas cosas tienen que darse. Ahora, en algunos casos también puede ser que la semilla está ahí y es buena semilla, tiene la genética, ¿verdad?, de Dios, como palabra de Dios, verbo de Dios, semilla de Dios, pero algo está pasando que no está dando su mayor fruto. Dice, en algunos casos hay pedregales ahí. Vamos a entrar a ver eso en una próxima ocasión. En algunos casos hay espinos que están afectando. En algunos casos estamos muy cerca del camino, pero no el camino refiriéndose a Cristo como el camino, sino el camino mencionado en esa parábola de la semilla que fue sembrada junto al camino, que las aves, ¿verdad?, se la comieron. Entonces, pero cuando podemos despejar los pedregales, cuando podemos despejar los espinos, cuando podemos quitarnos de aquello que puede robar la semilla, porque dice que la semilla que cayó junto al camino es aquella que viene Satanás y roba esa semilla. Y luego más adelante en otra ocasión vamos a estar viendo cómo es que eso pasa, ¿verdad? Pero lo que podemos decir es que la palabra de Dios es real y lo que ha de producirse es real. Apenas hemos entrado al tema, hay muchas cosas muy interesantes que vamos a estar viendo en una próxima ocasión, no se lo pierda, ¿verdad? Le invitamos con todo nuestro corazón a que aprendamos cada día más de la palabra del Señor, ¿verdad? Quiero, antes de finalizar, quiero saludar a mi hermano, a mis hermanos, ¿verdad? Que han estado apoyando para que este programa se lleve a cabo. Dios me les bendiga grandemente. En una próxima ocasión voy a traer
¿verdad? El listadito ahí para poder saludarles por nombre. Se les aprecia, ¿verdad? Dios les bendiga de una forma muy especial. Y como decía ahí, un cuerpo, ¿verdad? En este pasaje que decíamos, ¿verdad? Dice que porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, o sea, un solo objetivo, ¿verdad? No esas disensiones que aquí, que allá, unos contra los otros, sino que en un solo mover, en un solo propósito. Así yo puedo decir, gracias a no solo yo, no solo soy yo en esto, sino otros hermanos y hermanas que apoyan y hacen esto realidad juntos, ¿verdad? Podemos hacer esto realidad, de poder compartir estas enseñanzas, esta palabra de Dios, esperando que allá afuera, ¿verdad?, haya tierra, buena tierra, que se abra a recibir la semilla de la palabra de Dios y produzca el fruto del Espíritu Santo y todo lo que conlleva la semilla de la palabra de Dios en cada una de las vidas, ¿verdad? Vamos a dejar estos últimos minutos para darle gracias a Dios en oración y poniendo las vidas de ustedes en las manos del Señor. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, oramos por cada una de esas vidas, por cada una de esas almas. Oramos por cada ministerio, por cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, cada uno de tus hijos e hijas, por esa simiente tuya aquí en la tierra, bendito Dios, nacidos, como dice la palabra, del agua y del Espíritu, ¿verdad? En ese bautismo, pero sobre todas las cosas, en el nacimiento de tu Espíritu Santo, en el nacimiento en tu Espíritu Santo, Señor, cada uno de nosotros, Padre, bendice los lugares donde cada uno de tus hijos e hijas, donde tu simiente mora, Dios amado. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, y ayúdanos siempre para seguir adelante, Dios, en medio de toda dificultad, en medio de las adversidades, en medio de los obstáculos, de las limitaciones, a veces quizás enfermedades, a veces quizás diferentes situaciones que cada quien pasa, en medio de las críticas, en medio de aquellos comentarios que a veces quieren desanimarnos, entristecernos, ¿verdad? O estancarnos. En medio de todo, Señor, seas tú, oh Dios, que nos ayude en todo tiempo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, que Dios me le bendiga. Llegamos a la parte final y será hasta una próxima, si así Dios lo permite. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. El movimiento evangelístico Visión en Acción presentó su programa Jesucristo a las Naciones. Sintonícelo los domingos de 8 a 9 de la mañana. Dios les bendiga.